Bienvenidas a todos a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Estamos iniciando una nueva temporada, una nueva etapa después de un buen descanso que necesitábamos. Hoy tenemos un episodio muy especial. Ustedes saben que en este podcast damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos a tomar acción, a trabajar por tus sueños, a cumplir tus metas. Y en este episodio de hoy estaremos hablando con Delfina Zelaski. Ella es ginecóloga. Le apasiona ayudar a las mujeres a encontrar un equilibrio saludable con sus hormonas, sus niveles de energía, su calidad de vida en general. Delfina tiene una plataforma online de educación científica donde imparte cursos y capacitaciones profesionales para profesionales en ginecología funcional. Bueno, y en este episodio hablaremos sobre salud femenina y calidad de vida en general. Bienvenida, Delfina Zelaski, a Tu Potencial Femenino. Hola, Aura. Me encanta estar acá. De verdad, ya había escuchado varias veces tu podcast y me honra mucho estar invitada hoy acá. De verdad, es un espacio súper lindo donde muchas mujeres pueden demostrar lo que hacen. Me gusta porque pone a Paraguay en el mapa y pone a las mujeres de Paraguay en el mapa. Entonces, la verdad que me agrada mucho esta invitación. Qué gusto. Gracias, Delfina. Con Delfina, nos conocimos haciendo un curso en una academia y ahí ella me dijo que ya escuchaba el podcast y bueno, yo empecé a seguirla y la verdad que me gusta muchísimo todo lo que ella hace, todo el contenido, porque es una medicina diferente, la que vamos a estar hablando ahora. Y como que da muchos consejos en su cuenta de Instagram, que les voy a decir cuál es más adelante para que le sigan también. Y sobre todo para aplicar ciertos tips y ciertos consejos a nuestro día a día y así mejorar nuestra calidad de vida. Pero bueno, contanos, Delfina, ¿sos ginecóloga, gineco-obstetra o ginecóloga ya específicamente, especializada en medicina funcional y de precisión? Contanos cómo fue, cuál es tu historia que te llevó a especializarte en este ámbito. Sí, en este momento estoy como gravitando más hacia la ginecología que hacia la obstetricia, dedicándome un poco más full time a la ginecología. Pero lo que me llevó a la medicina funcional, a la medicina de precisión, realmente es muy curioso porque hice la residencia como todos los médicos. Yo tengo una formación alopática, así, no diría tradicional porque tampoco lo que hago es alternativo. Pero cuando yo estaba en la residencia, en realidad cuando la terminé, yo me sentía muy extraña y la verdad que la residencia es una etapa de la vida de los médicos donde la demanda mental, física, emocional es muy grande. Estamos sometidos a muchas horas de trabajo. Tiene una finalidad de entrenamiento, pese a que por momentos raya a lo extremo, pero tiene una finalidad de entrenamiento porque uno tiene que estar entrenado para trabajar en condiciones límite, porque realmente ser cirujano o ser médico es casi como ser un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Pero uno tiene que tener la contención para afrontar ese entrenamiento. Claro. La mayoría de las veces no tenemos esa contención y bueno, lo que a mí me pasó fue que cuando me recibí de la residencia, esto me había pasado factura, ¿verdad? Entonces yo sentía... Mi ánimo estaba muy raro, no podía realmente definir si era una depresión. Tenía momentos de mucho desánimo, de como una apatía, como que me daba todo lo mismo. Parecía que yo me quería jubilar y recién empezaba mi vida y yo ya me quería retirar, ¿verdad? Mi peso estaba raro. Yo nunca fui una persona que tuvo que batallar con su peso y había aumentado de tejido adiposo en ciertas partes del cuerpo donde yo habitualmente no ganaba grasa corporal. Mi cara, mi semblante estaba muy distinto. Yo veo fotos a veces ahora y digo, qué terrible el demacre, ¿verdad?
Mi semblante estaba muy distinto, se me caía el pelo, como una apatía generalizada hacia un montón de cosas. Le faltaba sal a mi vida, esa es siempre la expresión que uso. Ajá. Y continuaba con la vida porque obviamente la vocación era fuerte y había cuentas que pagar. Y también porque no era una depresión como tal. Entonces eso me generaba muchísima confusión porque incluso fui a lo de una colega psiquiatra, le pedí que me estudie a ver si no tenía burnout, que es este síndrome. No di nada en el score de burnout. Pero entonces era como que estaba en esta nebulosa de qué me pasa. Y yo ya estaba un poco adentrándome en esto de la medicina funcional porque escuchaba que en Europa y en Estados Unidos era algo que se estaba usando. Y fui sin buscar respuestas para lo mío, sino para tratar de conocer de qué se trata. Y terminé encontrando respuestas para lo mío. Y no, como dije, no es ninguna medicina alternativa. La medicina funcional y de precisión es, en realidad, como que tendríamos como que separar las dos cosas. La medicina funcional es como que va a la raíz del problema, va a investigar cuál es la función que se dañó que conduce al síntoma. Mi frase es siempre, el cuerpo no está roto, el cuerpo está reaccionando a un estímulo, ¿verdad? Y hay que descubrir cuál es ese estímulo que condujo a eso. Los genes no se van a manifestar si es que no hay un estímulo, ¿no? Puedes tener la carga genética más adversa del mundo, no sé, todos tus familiares obesos, con sobrepeso, infartos, todo lo que te puedas imaginar, pero si vos sos una persona que se alimenta bien y hace ejercicio, se contrarresta. Exactamente, se cuida, tal vez estás cargando con todos esos genes, pero nunca se te manifiestan. Entonces la medicina funcional contempla mucho de lo epigenético, pero tiene este enfoque, como dice su nombre, funcional. Va mucho a la fisiología detrás del problema, tiene un poco de la bioquímica, y la medicina de precisión va muy profundo a la bioquímica detrás del problema. O sea, realmente a la reacción química allá, esa que estudiaste allá por segundo, tercer año de la carrera, a ver dónde decayó la micronutrición de esa reacción química, qué ingredientes le están faltando que condujeron a esa producción anómala de una hormona o a esa oxidación del tejido, lo que sea. Es como que cava hondo detrás del síntoma, y el conjunto de las dos cosas contempla de una manera un poco más holística lo que hay detrás del problema también. Porque te enseña a ver o a interrogar a las pacientes. Yo hablo siempre en femenino porque son chicas mis pacientes. Entonces te enseña a interrogar a la paciente desde un punto de vista de ¿cuándo empezó todo esto? ¿Por qué empezó? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué pasa de día, de noche? O sea, vos tenés que ir desmembrando la vida de esa paciente para llegar a, bueno, también cuáles son los hábitos. No es solamente la química y la ciencia detrás, sino también el estilo de vida. Entonces así vas corrigiendo las cosas de una manera mucho más holística. Y a mí lo que me permitió, en cuanto a lo que yo estaba sintiendo, fue llegar a este diagnóstico que es el de la disfunción del eje adrenal. La suprarrenal es una glándula, o la adrenal, uso indistintamente a veces los términos, es una glándula que libera cortisol. Todos conocemos el cortisol como la hormona del estrés, la que te adapta a la situación de estrés, la que va a hacer que cuando vos quieras salir a trotar, te haga que el corazón bombee, que se distribuya la sangre, que te adapte a ese desafío, la que cuando quieras ayunar te ponga de una determinada manera para sobrevivir, cuando tengas fiebre y así. Y lo que me pasó fue que esa exposición al estrés crónico durante todos esos años de la residencia fueron debilitando el eje. Y no solamente eso, no tenía solamente un sustrato fisiológico y bioquímico, sino que también tenía mucho que ver la percepción del estrés, ¿verdad? Porque ese es uno de los pilares del tratamiento. Se vuelve como un loop, una cosa que de no parar cuando estás ahí adentro, porque vos nunca y es como que uno no se da cuenta. Exacto. Es tu estilo de vida ya. Exacto. Vos estabas como inserto en el hospital todo el día, porque esa era parte de la dinámica. Era como que tu cabeza nunca se desprendía de eso. Incluso cuando salías con tus amigos o lo que sea, la cabeza nunca se desconectaba de eso. Había 12 días de vacaciones en el año. O sea, realmente no daba. Para cuando estabas en el día 10 decías, ay, sí, le reencontré el sentido de la vida. Ya a los 2 días tenía que volver. Claro. ¿Verdad? Entonces era como que esta era una exposición continua al estrés más una percepción no saludable del estrés que impactaba en una disfunción del eje. Entonces, a la larga, lo que sucedía era, por un lado, que la producción adaptativa del cortisol se volvía inadecuada, insuficiente. Entonces,
literalmente colgabas de un hilo, ya no podías con nada más. O sea, te pedían una cosa más y ya colapsabas. Entonces, por eso sospechaba que era un burnout. Después también el cortisol se adapta mal, entonces sucede cosas como lo que sentía, el tema de mi peso. Empieza a almacenar grasa porque se pone en modo supervivencia al organismo. Se está preparando para lo peor, ¿verdad? Y dices, bueno, esta tipa, si seguimos así, yo guardo grasa por las dudas, ¿verdad? El cuerpo, imagínate que siempre trata de manejarse también con un contexto muy primitivo, ¿verdad? De supervivencia. Claro. Entonces hacía eso como un mecanismo de defensa. Y después, y bueno, lo del ánimo era este decaer del eje que me condujo a eso. Y ahí fue como, wow, nunca me enseñaron esto. O sea, yo aprendía la función de la glándula suprarrenal como el agotamiento total, que era el síndrome de Addison, y la glándula cuando estaba sobregirada produciendo cortisol a full, que es el síndrome de Cushing. Son dos situaciones extremas que las manejan los endocrinólogos, son situaciones con riesgo de vida. Pero nadie, o sea, yo decía, ¿cómo nadie nunca me habló de esto? Y era ese gris en el que, hey, no solo estoy yo acá. Hay un montón de gente que está tildando cosas de esta lista a mi alrededor. Pero dije, tenemos que empezar a hacer una medicina más de calidad de vida. Ahí fue como mi momento, ¿verdad? Y dije, no sabía que la bioquímica era tan interesante, que la fisiología era tan aplicable al día a día. Era como esas materias que tenías que pasar de las ciencias básicas para continuar. Quiero llegar a la clínica y quiero ver pacientes y no sé qué. Y pues llegabas a la clínica totalmente desconectada de las bases, ¿verdad? Y eran tan fundamentales para llegar al diagnóstico y nos olvidábamos de eso. Entonces, claro, uno como se enfoca más en los síntomas. Exacto, en solucionar el síntoma. El síntoma. ¿Verdad? Y no de dónde vino. De dónde vino para... Y por eso te digo que no es algo alternativo, es volver a la raíz de lo que aprendimos alguna vez a hacer y a resolver el problema de raíz. Entonces eso me pareció apasionante y fui mi primera paciente de medicina funcional. Tu primer experimento. Mi primer experimento fui yo. Siempre los médicos experimentamos, generalmente con nosotros, con el anillo íntimo de amigos, ¿verdad? Y les debemos mucho a los amigos. Y bueno, y así fui cayendo en la cuenta de que tenemos como que cambiar el discurso, ¿verdad? Adoptar un nuevo paradigma. Y era como que en español no existe esto. Y ahí nació también después mi plataforma y todas estas cosas. ¡Qué genial! Sí, la verdad es que es espectacular todo lo que estás haciendo, Delfina. Y yo digo, tanta experiencia tenés, tantas pacientes. Creo que debe haber algo que veas en común en todas ellas. Sobre todo el tema del estrés, ¿verdad? O sea, el estrés es algo, como vos decías, algo tan normalizado en la sociedad, tan normalizado en nosotras mismas que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿cuáles crees que son los errores más habituales que cometemos las mujeres en el estilo de vida que tenemos? Fíjate que las que nos escuchan son treintañeras o que están yo creo que en esa etapa de a full, ¿verdad? De que ya están ascendiendo, están en la carrera full, están con los hijos, están en pareja o con mil cosas. Y ahí es donde persiste el estrés. ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué consejos nos puedes dar en cuanto a eso? Vos sabés que curiosamente me empezó a pasar mucho de lo que mencionás cuando empecé a tener mi consultorio en privado. Me acuerdo que yo decía, pucha, no tengo embarazadas y yo quería hacer obstetricia. Para mí la obstetricia era lo que movía el bote, ¿verdad? Así como, ¿entendés? Esto es lo que mueve las cosas, esto es lo que me va a meter a quirófano o a sala de parto todo el tiempo, entonces me va a mantener viva, ¿verdad? Y después es súper curioso cómo la vida te va llevando a donde vas a hacer el mejor bien. Yo siempre digo eso, sí. ¿verdad? Porque de a poco empezaba a ver como este nicho de pacientes olvidadas, yo siempre digo, ¿verdad? Estas mujeres que ponele que ya habían tenido todos sus hijos o no habían tenido hijos y estaban como entre los 30 y los 40 y estaban como a la deriva y su consulta ginecológica consistía básicamente en a ver tu eco, a ver tu PAP, laboratorio y todo en regla. Básico y era como, bueno, nos vemos en un año, estás todo bien, continúa con tu vida. Y los motivos de consulta de estas chicas eran cosas como no se me cae el pelo, no tengo deseo sexual, siento esta apatía, o sea, había un hilo conductor entre lo que yo había sentido y lo que le pasaba a todas estas chicas, o sea, era una exposición al estrés crónico desde otros lugares tal vez, pero era muy similar. Y no digo que todas hayan sido una disfunción del eje adrenal, pero me empecé a dar cuenta que no había una ginecología enfocada
en calidad de vida de estas chicas. Y muchas veces es una etapa de la vida en la que realmente empezás a reconectar con vos misma. Tus hijos ya empiezan a ir al colegio, ellos empiezan a recibir, volvés a reconectar con tu marido o tu pareja, ¿verdad? Volvés a reconectar con aquella carrera que dejaste colgada, con el ascenso del trabajo al que no te metés, que una maestría, que otra, que un diplomado más. Claro, volvés a reconectar con vos misma porque pasó esa vorágine de los primeros 2, 3 años de los chicos chiquitos, pero estás molida, ¿verdad? Y entonces, respecto a lo que preguntaste de qué es lo que más frecuentemente veo, es la sobreexigencia, es lo que más veo, pero traes la sobreexigencia sin darnos nosotras nuestros espacios para priorizar nuestra salud. Y los errores más comunes así en lo cotidiano que veo muchísimo es, por ejemplo, en lo mal que impacta en tu rendimiento o tu adaptación suprarrenal. Yo siempre digo el ciclo de el cafecito, el vino, el cafecito, el vino, el cafecito, el vino, ¿verdad? El café para despertarse, el vino para dormir. Exacto, el vino porque ya se fueron a dormir todos y voy a poner mi Netflix. Y claro, y estás viendo la tele, exposición a luz azul, ¿verdad? Que el cuerpo ya está esperando la oscuridad y que todo empieza a rebobinar para abajo para que vos vayas ya bajando 10 cambios y pensás que ese es tu relax, comillas, ¿verdad? Exposición a luz azul, alcohol en la noche, que el alcohol te está produciendo una relajación muscular, pero realmente no te está induciendo al sueño. De hecho, no vas a entrar en sueño profundo hasta 3 horas después de la última copa de vino que te tomaste, ¿verdad? Esa es la realidad fisiológica. Ese café que te tomaste a las 5 de la tarde, en 6 o 8 horas va realmente a lavarse, comillas, de tu cuerpo. Entonces, claro, se levantan al día siguiente y es como, es que no descanso bien de noche, ¿verdad? Y que, o sea, hay muchos de estos pequeños hábitos. La medicina funcional trabaja mucho los hábitos del día a día, de cosas que de repente no nos damos cuenta que están atentando contra nuestra fisiología natural. Y lo que yo veo es esta sobreexigencia. Recién, antes de empezar el podcast, vos y yo hablábamos del tema del sobreejercicio. También está la sedentaria, pero también está la que se mata porque, quedé con kilos de más después del bebé, ¿verdad? Sí. Y se mata en el gimnasio, se restringen calorías. Y una de las cosas que yo justamente te había contado era que yo sentía este cambio en mi peso. Y a mí, yo canalizo la mufa con la actividad física, ¿verdad? Esa soy yo. Siempre fui así. Creo que una vez en mi vida, no sé qué, dejé una temporada cuando ingresé a medicina, creo que dejé de hacer actividad física nunca más, porque era una bola de nervios así incontenible. Entonces, una de las cosas que yo hacía en la residencia, ya en los últimos años en los que podía, comillas, dormir, ¿verdad? En la guardia, porque era entrar en un ciclo de sueño profundo, ponele, ¿verdad? Pero vos sentías que, wow, redormí. Entonces llegaba a mi casa, ¿verdad? Entonces comía una banana con mantequilla de almendra, un café, boom, a correr 5 kilómetros, a drenar toda esta cosa que no soporto. Esa era mi manera de drenar, pero ya el cortisol estaba colgando un hilo. ¿Me entendés? Y yo le venía a exigir más otra vez. Entonces, muchas veces veo chicas que se sobreejercitan o restringen de más la ingesta calórica. Son hipotiroides y por eso están ganando peso. Y restringen calorías, lo cual induce a que la tiroides funcione más lentamente para adaptarte a esa restricción calórica. O sea, están como improvisando ellas sin un médico que las ayude. Y como tal vez hay un trasfondo hormonal detrás de muchas de las cosas que les pasa, pero no es su culpa. Es porque no estamos teniendo las conversaciones que debemos tener en la consulta ginecológica con las pacientes. Todo y las preguntas que nos tienen que hacer. Exacto. O que tenemos que hacerle nosotras a la doctora, ¿verdad? Claro, esa es otra de las intenciones de la página, ¿verdad? Es como que generar en las pacientes un cliente, por decirlo de una manera, informado, que es como que mi expectativa es que me pregunten sobre esto y otro y aquello, claro, si no estoy durmiendo bien, y no que me den el ansiolítico y chao, ¿verdad? ¿Cuántas veces damos los comprimidos los médicos sin preguntar qué hay detrás de por qué está pasando, ¿verdad? Y la autoobservación también, yo creo que es importante, por eso a mí me gusta seguirte en Instagram, porque vas dando así los consejos hasta... Me acuerdo que una vez hablabas de el esmalte que usamos tiene ciertos componentes químicos y no sé qué, ¿verdad? Entonces es como que uno va observando más su día a día y ahí es cuando también te vas a hacer una consulta médica y sabes qué preguntar, ¿verdad? Sabes qué hacer porque uno está educado. Y acá hay un tema
que es, que a mí me interesa muchísimo sobre los ciclos, ¿verdad? Los ciclos femeninos, que en los últimos años me fui adentrando mucho más y escuchando y leyendo, escuchando podcasts y leyendo más sobre esto, de cómo realmente afectan a nuestro desempeño, ¿verdad? Que no es lo mismo estar en el primer día que estar en el último. No es lo mismo una mujer que otra, ¿verdad? Cómo a algunas les afecta más la parte física, que no es mi caso, y a otras más la parte emocional, que ahí sí es mi caso, ¿verdad? Y ahí estuve tipo googleando muchísimo y salí con esto del síndrome disfórico premenstrual, ¿verdad? Y me acuerdo que te escribí luego un mensaje, ¿qué es esto? No sé qué, y me dijiste que era un súper tema, súper interesante. Entonces, a ver si nos puedes contar un poquito de qué se trata. Creo que no es algo muy habitual, pero está bueno por lo menos tener esa información para a partir de ahí decir, wow, me puede estar pasando esto. Por suerte no es algo habitual. Sí. Y llegó el día ahora en el que podemos hablar del Sí. tema. La verdad que el síndrome disfórico premenstrual es una de las consultas de urgencia ginecológica no vinculada a la obstetricia, en pacientes no, o sea, pacientes no embarazadas que van a la urgencia por esto, y muchas veces pasada por alto. Eso es lo más interesante, ¿verdad? Son chicas que tienen un síndrome premenstrual, pero llevado a, no sé, multiplicado por 1000, por un síndrome premenstrual que tiene un componente emocional muy fuerte, de realmente así como que no te soportas ni a vos misma, puede acompañarse de jaquecas y cefaleas muy fuertes. Hay chicas que tienen vómitos. O sea, realmente es súper invalidante. Es un síndrome premenstrual muy invalidante, que tiene un componente emocional muy grande. Entonces, muchas veces en las urgencias está visto como, bueno, le duele, pero tampoco me parece que está sobredimensionando un toque, ¿verdad? Como que se lleva a esa percepción, y es algo real. Y lo que sucede, o sea, lo que muchas veces pasa, o al menos en la manera que nos entrenaron, es... Sí, bueno, le haces el analgésico y le haces el antiemético porque está vomitando y todo el cuento ahí, en el momento le solucionas, más vale, si vino a la urgencia, más vale que vas a solucionar el problema. Pero siempre la respuesta es, bueno, démosle un anticonceptivo que va a mantener las hormonas a raya, ¿verdad? Claro. Porque lo que hace el anticonceptivo, y eso es algo que todos tenemos que saber, es que es un anovulatorio. Ese es para lo que se marketea, efecto, ¿verdad? Claro. Que no ovules, No ovules. entonces no te quedes embarazada. Y para lograr eso, inhibe el eje hormonal, inhibe esa intercomunicación cerebro, ovario, útero, cuello, porque todo cicla, mamas, todo cicla. Y mantiene las hormonas como en un nivel estable. Las hormonas tendrían que estar como fluctuando en una cierta amplitud de onda, para hacerlo bien gráfico, y están fluctuando en una amplitud de onda más estrecha o más estable. Entonces realmente... No es tanto la montaña rusa. Exacto. Entonces, lo que nosotras percibimos al tomar un anticonceptivo es que es un invento maravilloso el anticonceptivo, en serio. Pero, Claro. pero lo que percibimos es que sangramos, pero porque lo que logra hacer ciclar el anticonceptivo es el endometrio. Logra que se engrose, se descame, pero el resto del eje, principalmente los ovarios, están en el freezer porque justamente no hay que ovular. Entonces... Una de las opciones terapéuticas que nos enseñaron a dar es esta de dar el anticonceptivo, porque estabiliza el eje y en la mayoría de los casos mejoran los síntomas, pero de vuelta, no es ir a la raíz del problema. Entonces acá hay que trabajar de forma multidisciplinaria con estas chicas, porque la arista emocional es muy importante, trabajar con especialistas en salud mental. Lo que sucede generalmente fisiológicamente, para que todas lo entiendan, la impronta hormonal detrás de esto habitualmente suele ser que en el escalar hacia la fase premenstrual hay una enorme abundancia de estrógeno, ¿sí? Por encima de los niveles de progesterona. Nosotros, después de que ovulamos, tenemos que empezar a tener niveles decrecientes de estrógeno y una progesterona que empieza a contrarrestar esos estrógenos elevados. Estas chicas tienen una característica suya propia, en la cual tuvieron niveles elevados de estrógeno en la primera fase y en la ovulación y demás, no tienen suficiente progesterona que contrarreste
Entonces, la progesterona no puede hacer este efecto GABA, le decimos nosotros. O sea, pasa la barrera al cerebro y te da esa sensación de relajación en el cerebro. La progesterona logra eso. Nosotros estamos diseñadas para no ser histéricas en la segunda fase del ciclo. O sea, dejemos de normalizar eso, porque cuando hay buena progesterona, vos tenés esa sensación de, bueno, listo, en unos días me va a venir, vos estás re chill. Y lo que pasa con estas chicas es que no tienen ese componente suficiente de progesterona, y no solo eso, hay una caída súbita de los estrógenos. Y esa caída súbita produce todas estas alteraciones neuroquímicas en el cerebro, ¿no? Toda esta irritabilidad química, porque el cerebro calcula que está haciendo es como una correntada eléctrica lo que lleva a que yo pueda tener esta conversación contigo, ¿verdad? Claro. Entonces tiene todos estos disparadores que dan la jaqueca, dan los vómitos, dan todas estas cosas, y no solo eso, empiezan a venirse en picada los estrógenos, y esto se acompaña de una caída de serotonina que te hace mucho más sensible a la percepción del dolor, mucho más sensible a la percepción de lo que te digan también, ¿verdad? Sí. Te pone bajón, o sea, hace todo esto. Entonces, trabajar con especialistas en salud mental, no hace falta que todas estas chicas estén medicadas. Claro. Pero puedes darle precursores de serotonina, por ejemplo, 5-HTP es un precursor de serotonina, vos se lo puedes dar en esa segunda fase de ciclo. Puedes modular los estrógenos para que no hagan esa picada de golpe, puedes modular la progesterona para que aguante ahí los estrógenos hasta que venga el momento de la menstruación. ¿Cuáles son los estudios que se hacen para ver? Sí o sí tenés que estudiar hormonas de primera y de segunda fase de ciclo. Ajá. Entonces son endocrinólogos, o sea... No, los ginecólogos hacemos eso, los endocrinólogos también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estudiar el comportamiento de la primera fase de ciclo y de la segunda fase de ciclo. Y ahí, o sea, generalmente es entre el día 2, 3 hasta el quinto, puedes llegar a estudiar. Y después es la fase posovulatoria, que es como el día, dependiendo, ¿verdad?, cuánto dure el ciclo. Lo habitual en un ciclo de 28-30 días es día 21 al 23 más o menos. Ahí chequeamos esta relación estrógeno-progesterona, vemos todo este ambiente, pero un elemento muy importante de la medicina funcional es el relato. Yo aprendí eso en medicina funcional. No esperes a que la cifra patine en el laboratorio. Ya te está contando ella lo que le está pasando, ¿entendés? Y no es que uno va a ponerle a una medicación o a instaurar un tratamiento y le tiro a pegar porque, viste, no está en el laboratorio, pero ella me está contando, entonces le tiro a ver dónde le pego. ¿Verdad? No es así, sino que uno aprende al dejar de usar anticonceptivos como una solución, el parche para todas, uno aprende a ir construyendo a medida el calce de la hormona. Y sí, en realidad vas probando el calce de la paciente, pero hay un compromiso. Vos le decís, mira, te estamos encontrando el punto, ella sabe, ¿verdad? No es que yo estoy, digamos, experimentando contigo, vamos a ir de menos a más, te voy a ir probando, entonces vos puedes usar estas cosas complementarias como precursores de serotonina y demás. Y después hay un elemento, otra arista del tratamiento, pues te mencioné el tema de los especialistas de salud mental, el tema de la ginecología, los endocrinólogos también pueden hacerlo. Y después hay un otro elemento que es la nutrición. Porque un intestino inflamado, el intestino está ahí pegado. Es una contigüidad directa con el útero, las trompas, los ovarios. Está pegado. Un intestino puede estar inflamado y vos ni darte cuenta, pero hay una reacción inflamatoria natural, fisiológica, que sucede en el periodo premenstrual. Se infiltra glóbulos blancos, el útero, todo. Eso sucede de manera natural, a todas nos sucede. Pero cuando hay dos órganos contiguos, que uno está inflamado de manera silente, vos lo sentís, y el otro de repente, el útero, empieza a tener su inflamación fisiológica, la cosa estalla ahí. Literal, así está. Entonces, sí o sí, exacto, hay que trabajar con nutricionista. Sí o sí hay que trabajar con nutricionista y ver cómo están sus hábitos. ¿Ese intestino está o no inflamado? ¿Va bien de cuerpo esta chica? ¿Se le infla la panza cada rato? Es una disbiosis intestinal. Hay que ver cómo está la microbiota. Porque yo tengo chicas que el síndrome premenstrual cambió solamente por cambiar hábitos de alimentación. Wow. ¿Verdad? O sea, qué bueno. Y ahí también hay que ver una nutricionista que acompañe toda esta línea, ¿verdad? Porque sí, tenemos de todo, y hoy hablábamos de Paola González, que es amiga mía y es conocida, creo, compañera tuya también
Ver a tu aliada es. Una de las chicas que trabaja conmigo en equipo y yo desde que hago medicina funcional he aprendido a tener en cuenta todo eso. Empoderar a los nutricionistas. Creo que mi trabajo no se llevaría a cabo si no hubiese nutricionistas detrás. Es el día y la noche con los nutricionistas, de verdad. Qué genial, qué bueno. Sí. Y que puedan trabajar en conjunto. Entonces, me parece súper importante el tema de acompañar con la nutrición y que sea alguien de la misma línea, que podamos hablar todos el mismo idioma. Y ahora, un punto también importante, el tema del sueño, la importancia del sueño. A veces es la respuesta y enganchando esto con el tema del peso, ¿verdad? El peso y las hormonas. ¿Cómo es que hay gente que quiere bajar de peso, que hace todo lo que dicen los manuales, entre comillas, pero por ahí se está olvidando de algo tan simple como dormir en vez de salir a correr, como era tu caso, ¿verdad? Exacto, sí. Me pasó, lo viví en carne propia, te digo, la primera vez en mi vida que tuve que enfrentarme a, wow, este no es mi peso y tengo que hacer algo al respecto, la ropa no me queda. La primera vez que me tuve que enfrentar a eso fue ahí, fue por digamos, una historia hormonal detrás de la historia. Y la falta de sueño impactaba muchísimo porque yo cuando era residente comía relativamente sano, hacía ejercicio, pero estábamos bajo un estrés imparable, pero no dormíamos, porque eso, bueno, es lo que pasa en la residencia. Y esto pasa, vos imagínate las mujeres, no dormís porque tenés un bebé chiquito, exacto. Estás haciendo la maestría, sí, estás estudiando, estás trabajando. Es la única hora tal vez de noche donde puedes realmente tener tu momento de adulto, sí, ¿verdad? O a veces no dormís porque salieron a dar un boliche, una cosa a la noche y te quedaste con un ojo abierto, porque las mujeres, no sé, somos así, esa cosa del instinto maternal. Entonces, no sabes cómo es recontra moneda corriente en mujeres las alteraciones de sueño. Sí. Y cómo eso impacta en el peso por este motivo que te estaba mencionando. El cortisol es una hormona que se va a liberar muy en momentos de estrés. En momentos de estrés, pero muy en coordinación con el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es esa conexión que tenemos los seres humanos con el día y la noche, ¿verdad? Entonces, cuando el eje se empieza a debilitar y una disfunción del eje adrenal, como me pasó a mí, que muy comúnmente se llama fatiga adrenal, es un término coloquial, la fatiga adrenal no es un término científico, ¿verdad? Pero es esa disfunción del eje y en ese contexto, lo que sucede es, como te dije, el cuerpo se empieza a almacenar tejido adiposo preparándose para el peor escenario. Y nosotras, las mujeres, nuestro tejido adiposo, ¿por qué nosotras, por ejemplo, yo siempre digo, ¿por qué el hombre deja el lomito, la cerveza, la hamburguesa, no sé qué, y a la semana está todo rajado, divino, espléndido? Y a nosotros nos cuesta más desapegarnos de la grasa corporal, sí, ¿verdad? Eso es por una cuestión evolutiva muy sabia. Nosotras, el colesterol va a ser la hormona, la molécula precursora de todas nuestras hormonas. Entonces, nosotros nos aferramos mucho al tejido adiposo porque eso es lo que ante cualquier hambruna va a alimentar al bebé. Entonces, cuando estás en esa situación en la que yo estaba, de que entra una disfunción en el eje, uno de los mecanismos que se dispara es el almacenamiento del tejido adiposo. Wow. Y una sale a sobreentrenar, como dije antes, y estás exigiéndole aún más al eje y es peor. Entonces, en cuanto al manejo del peso corporal, siempre sí o sí hay que tener esta conversación de cuál es el contexto hormonal y cuáles son los hábitos. Porque un cerebro que no descansa, que no duerme, el cerebro es muy ávido de oxígeno y de glucosa, ¿sí? Por glucosa no me refiero a comer kilos de azúcar, pero glucosa, una zanahoria te puede aportar glucosa, pero a lo que voy es que si vos no dormiste y no tuviste esa oxigenación, el cerebro para funcionar va a buscar combustibles, te los va a pedir en cualquiera de sus formas, ¿sí? Café tal vez porque eso le pone así en estado como wired, así acelerado, pero los combustibles para sobrevivir, entonces tus hábitos al día siguiente van a estar como consignados por esa calidad del sueño que tuviste. No es un tema menor si dormiste o no dormiste. Eso es algo que en una paciente que no está bajando de peso, eso es una conversación, por ejemplo, de las que tenemos que tener con ella.
la actividad física, ¿a qué hora sucede? ¿Sí? Ajá. Está bien, yo a veces digo, la peor actividad física es la que no se hace. Claro, con Si que por- hagas ya. Exacto, si por ahí Pero puedes- tiene también su horario. Exacto, ¿Cuál es? si por ahí ¿A la puedes mañana? entrenar a las 6 de la tarde, y Mm. bueno, eso es lo que podés. Pero durante el día, ¿qué haces? ¿Todo el día estás encerrado en una oficina con luz azul? ¿O te tomas breaks para salir un rato a la luz solar? A la mañana cuando te levantás, salís un rato a la luz solar, le das al cortisol ese, hey, mira, esta es la naturaleza a tu alrededor. Es como que el cuerpo está, por lo que estamos pasando es algo que se llama cronodisrupción. Estamos desconectados de los ciclos de día y noche. Entonces muchas veces el aumento de peso va a ser consecuencia de eso. Y una de las maneras de corregir la cronodisrupción es exponernos a esa luz solar. No te digo ir a rostizarte al sol. Claro. Salir a la Pero luz tener ese solar. hábito todos los días un ratito por lo menos. Exacto. Tomate ese break en el trabajo. No sé, estás esperando que salgan los chicos del colegio al mediodía. Salí un rato a que entre esa claridad diurna. 10, 15 minutos ya hacen la diferencia, de verdad. Wow. Y una a la mañana, siempre le hago a mis pacientes, a la mañana cuando recién te levantás, al mediodía un ratito, y a la noche tenés esa costumbre de ir bajando el estímulo lumínico, ¿sí? Y eso no solamente promueve un buen sueño, sino que va a tener consecuencias hasta tu peso. Wow. O sea, yo empecé a dormir mejor y no me di cuenta. No, es que me fui a poder hacer una dieta loca y bajé de peso. Yo empecé a dormir mejor, nomás ya empezó Y a eso cambiar ya todo. hizo. Las chicas que tienen bebés, cuando el bebé empieza a dormir mejor, su composición Sí. corporal Ahí ya. mejora. Empieza. Qué Es así. impresionante, sí. Los consejos que dabas que me parecían así muy locos, ¿verdad? Como estos de salir al sol, pisar el pasto, ¿verdad? Que eso para contrarrestar todas estas conexiones que estamos teniendo todo el tiempo con el tema del Bluetooth, del Wi-Fi, de qué sé yo, de cosas que impactan a nuestro cuerpo también y cómo contrarrestar, y la respuesta como que siempre está en volver a lo natural, ¿verdad? Sí. Y volver a lo natural tampoco es, ay, ya me voy a volver una hippie o lo que sea, sino que con estos pequeños hábitos es como que hacen la diferencia. Por eso me encanta cómo lo explicas de una manera así tan práctica y precisa. Y todo ahora tiene sustento científico. Lo de pisar el pasto no es nomás un divague Claro. hippie, ¿verdad? Uno tiene que hacer tierra. Somos átomos. Los átomos están rodeados de una nube de electrones. Todos estos aparatos que nosotros estamos usando todo el día roban electrones de esa nube, desestabilizan el átomo, y un átomo desestabilizado es un ADN desestabilizado, un ADN desestabilizado, una célula que se va a comportar de manera anómala, y así anda construyendo toda la escalera hasta, tengo hipertensión. ¿Entendés? Wow. Me salió un mioma. Entonces, es como que esta desconexión de la naturaleza no es algo para pasar por alto, ¿verdad? El cargarnos de la energía de la naturaleza está científicamente comprobado. O sea, no es algo que es una cosa esotérica y... Claro, ¿no? y no es algo que solamente lo hacemos por nuestro bienestar, ¿verdad? Ay, sí, porque eso está comprobadísimo. O sea, yo cada vez que lo hago me voy a regar mis plantas o me voy un ratito a pasear por el pasto. Ni hablar de dar una vueltita al parque, ¿verdad? Es impresionante cómo se te va todo el impacto que tiene. Pero saber que eso impacta hasta lo más profundo de nuestras células es muy bueno, y tenerlo como hábito. Y entender que somos campo electromagnético. O sea, Claro. no somos un conjunto de células, estamos compuestos de átomos. Siempre bajarlo hasta ese nivel, porque de verdad, o sea, un tumor es un átomo que se desequilibró en algún momento, sí. alteró ADN y así. Wow. Así. Sí, así es. Bueno, contanos un poco de tus planes, de tu curso que se viene. Sabemos que tenés tu plataforma online, que la estás por estrenar ahora, y que cuando estrenes ya continúa. Así que contanos dirigida a quién está y cómo se puede hacer para acceder y demás. La plataforma que ideé, es mi hijo que creé, es una plataforma online de educación científica. Es para profesionales, está enfocada en ginecología funcional, y nació un poco de la idea de ofrecer un espacio en el que podamos ser equipo los médicos. Creo que en medicina tenemos mucho esta visión tan piramidal de las cosas, ¿verdad? De yo soy el maestro porque llevo tantos años haciendo esto, y mira la pared llena de diplomas, y por eso yo puedo enseñar. Y tuve que vencer eso, porque yo también venía de ahí. Entonces tuve que vencer eso, y era como, no, en realidad
hacerlo nacer Todos desde... tenemos algo para dar. Exacto, y hacerlo nacer desde la solidaridad de a mí me está funcionando esto con mis pacientes están contentas, yo quiero que más gente experimente esto, yo quiero tener un equipo de colegas de, uy, no puedo, me voy de vacaciones, no sé, te mando con fulano. Con tranquilidad. ¿Verdad? Sí. Y que se diluya esa pirámide, ¿verdad? Entonces, el espíritu de la página es este de yo entrené en estos temas y te los voy a enseñar, pero estamos entre todos aprendiendo. Vos podés contar tus casos y entre todos nos ayudamos. Y justamente uno de los cursos que voy a lanzar ahora es de modulación adrenal. Es todo esto que aprendí a través de la experiencia y de lo que fui perfeccionando con los años y con mis pacientes. Vamos a tener invitados de otros países, no solamente de Paraguay, que van a estar dando clase. Wow. Y la idea es, yo dije, bueno, ¿por dónde puedo empezar? Tenía miles de ideas y dije, voy a empezar por donde yo empecé. ¿Verdad? Que fue lo adrenal, que fue lo que a mí fue como, wow. Un antes y después. Sí, a mí nadie me enseñó y lo curioso era que no encontraba, o sea, yo nunca encontré un espacio en donde hay un entrenamiento en ginecología funcional. Yo hice medicina funcional, hice medicina de precisión. Y la ginecología solita aparte. Claro, terapia hormonal basada en la belleza. Estudié miles de cosas que no había en español primero, no hay en español. Y no hay orientado a ginecología. Yo tenía que tomar clases de, no sé, autismo, o sea, medicina funcional o medicina de precisión en autismo, en cosas que... Claro, y de ahí vos traías cómo iba a poder aplicar a tu en cardiología, área. ¿verdad? Y era como, ay, por favor, ¿viste? Ya, que lleguen a las hormonas. Era como, ¿verdad? La clase. Y lo que yo dije, yo me encantaría facilitar un espacio, primero en español, después un espacio que se sienta que ya no es más esa cátedra, ya somos todos profesionales ahí. No sé si no se llama la cátedra del profesor dinosaurio que te va a dar la clase, ¿verdad? Que es una ambiente ameno y que sea una cosa de compartir entre todos y enfocado hacia la salud femenina. Wow. ¿Verdad? Ese era mi objetivo, que yo dije, hay una necesidad enorme de esto y quiero compartirla. Me encantaría, o sea, que haya endocrinólogos, nutricionistas, médicos de familia, gente, psicólogos, entonces pueden participar en una cosa así. O sea, me gustaría que esté abierto a todo el mundo. Vamos a estar haciendo la convocatoria. Es un curso que va a ser como... itinerante sería la palabra, sí. ¿verdad? Y constante ya. Exactamente. O sea, que se van a poder inscribir a distintas camadas y participar en distintas camadas. Y también conectar con gente del exterior, que también era mi objetivo, de que conozcan a personas con las que yo me formé, bueno. Que conozcan a gente que en otros países está haciendo esto y como que yo no inventé la rueda, ¿verdad? Claro. En la calle hay gente que está haciendo eso. Y ahí se abre una telaraña así inmensa ya de contactos y eso va a ser como que un bien para toda la comunidad, ¿verdad? Acá en Paraguay. ¿Y qué te dicen los colegas ahora que ya se van enterando de todo esto? Y mucha gente le entusiasma, se prende, mucha gente ya me escribió y que era como, qué miedo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Ahí con el síndrome de la impostora. Exacto, el síndrome de la impostora full ahí hablándote al oído, pero es como realmente vencer un montón de cosas. Yo creo que para mí fue un crecimiento personal enorme. Nació a raíz de algo muy difícil que me tocó pasar y dije, bueno, tengo que dar una vuelta de rosca a mi vida profesional y encontrarme felizmente llena de pacientes. Me hace súper feliz tener un montón de pacientes, pero siempre digo esto, nosotros sí es un trabajo que te paga las cuentas, pero también lo que te mueve es la vocación y querer ayudar a todos. Y no genera angustia, claro, genera angustia cuando vos decís, no vas a poder sola. ¿Cómo quiero ayudarte, verdad? Y no tenés tiempo físico para ayudarle. Entonces dije, no, hay que generar un movimiento y que seamos más y que también rompa con eso. A mí lo que me enamoró por sobre todas las cosas de esta medicina es que nunca sentí esa distancia entre el docente y yo que sentía antes, ¿verdad? En toda mi formación de... Bueno, yo estudié en una universidad pública, éramos 800,000, ¿verdad? También el docente no se iba a poner a ser tu amigo, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Pero me gustó esta cercanía de... wow, este tipo es un grosso. Y me dijo, espera que termine de ver todos mis pacientes y ya te ayudo con ese caso. Y yo, wow. ¿Qué? Claro, y ese es el ambiente que vos querés también generar ¿verdad? Este tipo que escribió 80,000 libros, ¿querés venir a una entrevista de mi pichi página que nadie conoce?
Sí, claro, ¿viste? Digo, wow, esa solidaridad, yo quiero cambiar el discurso desde muchos lugares, desde cómo somos entre nosotros, dejar de que sea una competencia. No hay un médico en el mundo que se muera de hambre, o sea, hay gente para todos. Sí. ¿Entendés? Dejar de competir, sino empezar a colaborar entre nosotros y empezar a lograr que las pacientes esperen algo distinto de la experiencia de ir al consultorio, empezar a, de verdad a cambiar todo este paradigma de atiendo cada 15 minutos, cada 20 minutos, porque el seguro me está poniendo una pistola en la cabeza. ¿Qué calidad vas a tener? Exacto, así. De poder tomarte ese tiempo. Las mujeres necesitan que se las escuche. Entonces, eso necesitamos. Y que nos pregunten, que alguien por fin se ocupe de mí. Sí. Esa es la sensación que yo veo en la consulta, ¿entendés? Alguien por fin, yo estoy para una todos. Que se ocupa de todo, sí. Sí, entonces empezar a romper un poco ese esquema en el que, ese brete en el que nos han metido de cómo hay que manejar la consulta, realmente empezar a hacer una cosa así como que sea amena la experiencia de ir al médico, o sea, esa es la idea. Me encanta, me encanta. Bueno, Delfina, muchísimas gracias. La verdad que acá se abrieron muchísimos nuevos temas que me gustaría ahondar. Ojalá podamos tenerte otra vez. Sí, claro. Y bueno, te agradezco muchísimo. Para seguirle a Delfina Selaski le pueden seguir en Instagram. Está como Delfina Selaski. Selaski es con Z y C-H-I, ¿verdad? Selaski. Deletrea todo ahora porque nadie la pega. Delfina y Z-E-L-A-S-C-H-I. Bien así ahí. Se escribe Selaski. Muy bien. Y en su página web, delfinaselaski.com. Así que, o si no, vean en las notas del episodio, vamos a poner los links a sus redes sociales para que le sigan. Está a full, ella haciendo muchísimo contenido súper interesante, así que síganle. Bueno, muchísimas gracias, Delfina. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.